Hola, mi nombre es Noelia Barral Grijera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real, desde historias de la vida a la gran historia. Debates y polémicas, argumentos para estar mejor, revelaciones de lo inexplicable. Todo esto cabe en No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. ¿Queda algo por contar del 17 de octubre de 1945? Depende de qué versión se haya leído. Ese mismo día, el vespertino Crítica titulaba «Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población». Félix Luna contaría luego la sorpresa de los porteños ante una masa obrera desconocida. Y la liturgia peronista a veces describe a su líder como el infalible estratega de la jornada, aunque estaba preso. Ariel Kosick contrasta estas y muchas otras versiones junto con el testimonio de los verdaderos protagonistas, en el otro lado del 17 de octubre. Hoy conversamos con él. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Gracias a vos por estar acá. Bueno, vamos a charlar un poco sobre tu libro nuevo y lo primero que llama la atención, incluso al leer la primera línea del libro, es cómo se te ocurre revisitar un evento histórico sobre el que ya se escribió tanto. Sí, bueno, en realidad, si bien se ha escrito y se ha contado muchísimas cosas, la verdad es que, en mi caso particular, por ejemplo, nunca tuve siquiera un profesor de historia universitario que haya podido dar cuenta de cómo se realizó, se gestó, se llevó a cabo el 17 de octubre en las calles, en los locales de trabajo, en los ámbitos sindicales. Sobre todo al sur, lo que llamo el sur del Riachuelo, el sindicalismo autónomo, que venía gestando un movimiento incluso desde antes de que se produjera el golpe de Estado del 43. Y cómo ese movimiento involucró a amplios sectores de la población, incluso más allá del ámbito sindical. Es decir, todos sabemos la masa en la Plaza de Mayo, la liberación de Perón, alguna historia de Evita que no es real, pero que todo el mundo la cuenta, pero no está claro cómo se organizó y sobre todo a qué demandas respondía, porque esa gente sabía muy bien por qué estaba peleando. Es decir, no salió simplemente a adular a un gran caudillo, como muchas veces ha quedado instalado. Justamente lo que leo en tus palabras es que vos ves que hay un embellecimiento de esa historia, aunque muchos intelectuales peronistas dicen que esa historia fue contada, de una manera sesgada, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de los libros de Félix Luna, de Luis Alberto Romero, ¿vos qué pensás de eso? Bueno, de Luna en particular, yo valoro la obra de él, más allá de que no estoy de acuerdo con todo, me parece que sí, la obra del 45 es importante, pero él se ha centrado en un ámbito más, si se quiere, de clase media universitaria, que es a la que él pertenecía, y lo ha contado bastante bien, pero no ha indagado en profundidad en los sindicatos, sobre todo autónomos, los más distantes de la CGT, que fueron los que con más pasión y con más energía realizaron el movimiento por sus demandas concretas. Sindicato de la Carne, Sindicato del Puerto, Sindicato del Vidrio de Avellaneda, gente que luchó sostenidamente durante meses, para la cual el 17 de octubre fue simplemente una, si se quiere, confirmación de un movimiento que ya estaba latente y que iba a explotar, porque ya representaba buena parte de lo que nunca se había representado del movimiento obrero. Es decir, bueno, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, está bien, gente con buenas intenciones, pero hay una nueva ola sindical que es la que está haciendo un movimiento de raigambre provincial o nacional. El 17 de octubre fue vivido como la epopeya civil y revolucionaria más hermosa de toda la historia política argentina, según la visión mítica de Cipriano Reyes, un temprano escritor del mito descamisado, que articuló con el cuerpo y la palabra. Esquivando balazos, alentó la leyenda del 17 con barro social e idealismo incorruptible.
Parte de esa letra laborista fue censurada por Perón, pero también alimentó su mito. El Estado peronista se quedó con el 17 de octubre y encarceló a su creador. Uno de los protagonistas de tu libro es Cipriano Reyes, que pasó de organizar el 17 de octubre a ser separado después del movimiento por Perón un tiempo más tarde. ¿Nos puedes hacer una semblanza de Cipriano Reyes, que no es un personaje que esté tan presente en nuestra historia? Sí, eso tiene que ver con los sesgos que hay, en torno al peronismo. Y también, yo insisto mucho, cierta falta de coraje de los intelectuales de no indagar a personas que fueron imprescindibles, vitales para la realización del movimiento y que después fueron perseguidos o marginados por el propio Estado peronista. Es decir, ellos realizaron el 17 de octubre y fueron leales a las bases antes que al poder instalado. Cuando ese poder que se instaló defraudó demandas obreras, no vacilaron en denunciarlo y en seguir peleando por su gente. Eso les ha valido a muchos, no solo a Cipriano, cárcel y tortura. Si me pedís que te pinte una breve semblanza, era un gremialista que, siempre había estado muy comprometido con los sectores del trabajo, una trayectoria de vida más que interesante, alguien que venía del campo humilde, pero tenía una gran formación, un gran orador, un gran líder, y una figura fundamental para vincular, si se quiere, a los de abajo con el poder político en el 45. Así se hizo el 17 de octubre, así se formó el Partido Laborista que llevó a Perón al poder, pero que luego, el general Perón proscribió. Bueno, justamente Cipriano fue uno de los líderes del laborismo, primer nombre que tuvo el partido que llevó a Perón a la presidencia, y vos bien marcás, fue después proscripto. ¿Qué diferencias encontrás entre ese primer laborismo y lo que después conocimos como justicialismo o peronismo? Sí, es muy interesante la pregunta, porque en realidad, durante muchos años, si vos ibas a una cátedra de historia, el laborismo era una nota al pie. Nadie sabía muy bien qué había. Una instancia fugaz antes de la formación del partido que identificó a Perón. Es más, te puedo decir, hasta hace muy pocos meses he tenido cursos de historia donde hay profesores universitarios que creen que el primer nombre del partido fue algo así como... primero fue Partido Laborista. Después fue Partido Único de la Revolución Nacional, cuando Perón ordenó marginar al laborismo. Y después fue Partido Peronista, pero esto tomó un proceso de recién a fines del 47 se termina de conformar el Partido Peronista. Grandes diferencias es la base democrática, es decir, para el laborismo las demandas obreras eran fundamentales, pero en un marco democrático, de no violencia y sobre todo muy opuesto a afirmar lo que después fue una suerte de Estado policial, donde la delación era algo organizado prácticamente en cada rincón de la sociedad. Perseguir a los sindicalistas que eran leales a las demandas que motivaron el 17 de octubre, para ellos era algo imposible de aceptar. Por eso confrontaron con el poder peronista, que fue ubicando en los sindicatos a interventores. Es decir, gente que no había sido votada por nadie, pero podía venir de cualquier lado, interventor del sindicato ferroviario. Y cuando alguien se animaba a hacer un reclamo gremial, no vacilaban en pasarle su nombre a la policía y lo que venía después. El autoritarismo y la represión fueron intensos durante el peronismo, por más que no se hable demasiado de esto. Y ahí es donde vos detectás la diferencia fundamental entre los dos partidos. Sí, porque el Partido Laborista no hubiera aceptado la entrega de compañeros a la Policía Federal, era algo que era inadmisible. Iniciando los actos celebratorios de la memorable jornada del 17 de octubre de 1945, la Confederación General del Trabajo iza al tope del mástil, erigido en la histórica Plaza de Mayo, la bandera de la patria. Haces hincapié también, recién lo mencionabas, en el papel pasivo de la CGT durante los acontecimientos del 17 de octubre, cómo la sobrepasan las bases, los sindicatos autónomos. Es inevitable pensar en la CGT actual. En un momento del libro incluso alguien dice que estuvieron con todos los gobiernos. ¿Crees que hay ahí también un paralelismo? Sí. O un vaso comunicante que llega hasta hoy. Sí, algo de eso podemos ver. La CGT se fundó en 1930 y efectivamente había tenido cierto buen diálogo con todos los gobiernos porque no tenía la capacidad de resistencia para oponerse a Uriburu, Justo, etc. Fue muy bamboleante la CGT, muy especuladora antes de decidirse a jugarse por Perón final. De hecho, nunca se jugó. La huelga se declara y finalmente se la declaran los sindicatos autónomos. Y la CGT, después de muchas dudas y negaciones,
decide lanzar un tímido paro para el 18 de octubre donde prácticamente no se mencionaba a Perón. Después, esos mismos que se negaron a defender a Perón el 17 de octubre fueron los más subordinados al unicato peronista y los más dispuestos a señalar a compañeros a las autoridades. Si vos querés ver eso a lo largo del tiempo, sí, yo creo que hay una marca que se ha mantenido bastante, en el sentido de defraudar las demandas de los trabajadores, de acomodarse con el gobierno que viene, o de mirar mi sindicato y si el resto, bueno, si hay secuestros, si hay tortura, si hay pobreza en la Argentina, si hay gente que no está representada. Eso se ha mantenido. Además, con el tiempo, bueno, la CGT se ha convertido en un aparato muy pesado, una burocracia muy grande que ha tenido una gravitación enorme en la vida argentina. Si bien eso quizás esté empezando a cambiar, ¿no? Porque nada es para siempre. Hay algunos signos de que eso está entrando en crisis. Recién decías que la CGT convoca el paro, decreta el paro para el 18, después de los sindicatos autónomos. En ese momento, ¿quién era más convocante a la hora de decidir un paro? ¿La CGT o los sindicatos autónomos? Bueno, la teoría de muchos académicos que se basan en Juan Carlos Torre es que la llamada vieja guardia sindical, ese es un término de Torre, vinculada a la CGT, tuvo alguna cierta importancia que Torre en realidad nunca lo demostró. Es decir, él nunca ofreció pruebas de cómo esa CGT o esa vieja guardia sindical hizo para organizar la movilización. Claro. Sin duda los sindicatos autónomos tenían mucho más arrojo, mucho más a tono y más comprometidos con la lucha del momento. Es decir, más representatividad en las bases. Hay sindicalistas que tienen la capacidad para captar lo que las bases están demandando en ese momento. Para nada tuvo esa capacidad la CGT en ese momento. Por más que, como muchos investigadores no han ido a investigar estas bases que describo, han preferido quedarse cómodamente con esa teoría. Hubo muchísimo por reconstruir de gente que hizo el movimiento desde abajo y que hizo posible la movilización pese a la negativa de la CGT. De hecho, muchos sindicatos que estaban adheridos a la CGT se venían desafiliando y corriendo de la cercanía de Perón. Claro. Buenos Aires, nearly 2 million members of the pro-Perón General Labor Confederation stage a mammoth rally designed to persuade Argentina's president and his blonde wife Evita, here arriving, to run this fall on a Perón ticket for the presidency. En el libro todo el tiempo citás fuentes diversas, diarios internacionales que daban una imagen negativa de Perón desde el principio. ¿Qué credibilidad tenían esas noticias? ¿Había corresponsales acá? ¿Había realmente una inserción en el territorio para contar eso? Bueno, el tema del periodismo es muy complicado con Perón y con el peronismo, porque si bien yo describo un movimiento muy interesante y en cierto modo soy muy valorativo de las bases que lo hicieron y que hicieron el 17 de octubre, no escondo que ya desde el golpe del 43 hasta el 45 había una gran censura de prensa, la policía actuaba, ya había secuestros, ya había torturas. Y ese fue uno de los conflictos que tuvo Perón, por ejemplo, con el embajador Braden, el famoso embajador Braden o Braden, como lo quieran decir. Le exigía que no tocara a los corresponsales estadounidenses, porque ya la mano se ponía muy brava con el periodismo ya antes del 45, y eso es algo que ha marcado la experiencia peronista después, hasta el 55. Los periodistas hacían lo que podían, muchos terminaron en Uruguay, había prensa semiclandestina vinculada al anarquismo, al socialismo, al radicalismo, que editaba lo que se podía para distribuir... Bueno, La Vanguardia. La Vanguardia fue merece una historia en esa época de cómo circulaba de mano en mano pese a la censura, la persecución, la policía. Había una quinta de Ranela que editaba gran parte del material, digamos, que leían los opositores a Perón, que no se podía publicar en muchos diarios. La prensa ha sido bastante... El gran diario La Prensa ha sido cuidadoso en ese sentido. Cipriano Reyes y otros dirigentes laboristas son corridos de la escena, como contábamos después. Incluso en el libro vos contás que cuando se cumple el primer aniversario del 17 de octubre, los obreros de la carne van al Congreso a quejarse porque todavía no se había resuelto el conflicto con los frigoríficos y terminan siendo reprimidos. Acá surge la pregunta, ¿fueron los obreros o los sindicatos autónomos demasiado intransigentes o Perón no confiaba en ellos? Bueno, eso depende de quién lo mire, claro, desde ya, ¿no? Pero si vamos a los sindicalistas de la carne, ellos hicieron el 17 de octubre, tenían una responsabilidad ante su gente. El dirigente se debe a sus bases, por lo menos así era hasta ese momento. Y por lo tanto no podían abandonar esas demandas como
La ley de insalubridad, la garantía horaria, la ley de la protección para mujeres con varices, infinidad de puntos que la pasaban muy mal los obreros de los frigoríficos y que deseaban dignificar, y que abandonar esas conquistas era en cierto modo una traición. Eso finalmente se produjo. Es decir, los obreros de la carne fueron a reclamar exactamente a un año del 17 de octubre a la Plaza Congreso, fueron reprimidos, después fueron reprimidos nuevamente en Berisso, y finalmente, después del encarcelamiento de Cipriano, de la proscripción del laborismo, hubo una famosa resolución mercante del año 49 que clausuró las principales conquistas del sindicato de la carne. Pero ya no había cómo protestar frente a eso porque el peronismo había ido copando las dirigencias sindicales. Bueno, traes el papel de Domingo Mercante a la escena, que pasa de bancar a proscribir a los dirigentes laboristas, pero solo queda la imagen benigna de él, ¿no? O, bueno, no sé, vos me dirás. Lo que pasa es que Mercante sí es cierto, ha prevalecido una imagen bastante edulcorada por ahí, no sé. Sí, bueno, ha sido alguien que estuvo junto a Perón desde los primeros momentos y ha sido muy importante para el proyecto político de Perón y de Evita. Ahora bien, no nos olvidemos que él también terminó muy mal con Perón y con Evita. De hecho, bueno, vamos a la parte del laborismo. Él tuvo una buena relación con Cipriano Reyes y con el movimiento de la carne y laborista, pero cuando Perón decide la marginación del laborismo para formar el Partido Único, inmediatamente Mercante se subordina a Perón y empiezan el gran conflicto con Cipriano, con el gremio de la carne y demás. Ahora, en cierto modo la obsecuencia no paga, podríamos decir, porque después ese mismo castigo le llegó al propio Mercante. Mercante cayó en desgracia con Perón, terminó marginado, temía por su propia vida, y uno de los principales ministros del gobernador Mercante, el señor Pedro Pollo, fue torturado con picana eléctrica. Mucha gente no lo sabe. Uno de los principales ministros del gobernador Mercante, peronista, torturado por el propio Estado peronista. Héctor Cámpora, que hoy es rescatado por apoyar a las formaciones juveniles en el 73, en el libro también aparece como uno de los verdugos de los laboristas. ¿Lo definirías como un político de palacio? Cámpora en esa época era visto como un obsecuente, es decir, él mismo se definió a sí mismo de ese modo, de sus propias palabras. En fin, era una persona, para decirlo de buena manera, muy leal a Perón y hubiera hecho cualquier cosa que Perón le indicara, incluso cuando eso implicaba silenciar hechos aberrantes como la represión. Vos te referís a verdugo, sí, porque Cipriano lo denunció como alguien que iba con una junta del Partido Único citando a los militantes laboristas a las comisarías a pasarse de partido bajo presión de las autoridades. Hasta ahí llega, ¿no? Y después siempre estuvo del lado de Perón. De todas maneras es curioso eso de rescatarlo como un símbolo setentista, porque es cierto que él se acercó a la juventud en los años 70, pero Cámpora de origen era conservador de la provincia de Buenos Aires, como Solano Lima, como otros referentes. Es decir, cuesta asociarlo a algo radicalizado como era la juventud o los montoneros de los 70, pero esa unión se dio. Finalmente tomaron su nombre. Y bueno, yo no sé si los que tomaron su nombre fueron a ver el origen de todo esto y demás, pero ha quedado de esa manera. El peronismo tiene una infinidad de posibles interpretaciones. ¿Y los dirigentes de Forja participaron del 17 de octubre? No, de hecho Jauretche ha contado, Arturo Jauretche, que eso lo tomó ese mismo día. Qué bueno que sucede todo esto, agarro la bandera y vamos, pero no tenía la menor idea de la gestación. Claro. De hecho, lo menciono ahí, Jauretche había dicho a sus allegados, bueno, si Perón se terminó, porque la sensación predominante era esa, Perón está detenido, la CGT no se juega en absoluto, ya está, no hay mucho más que hacer. Todos los políticos con gente inteligente, gente con experiencia política, Sabatini, Frondizi, creían que Perón estaba terminado. Jauretche pensaba lo mismo y dijo, bueno, si está terminado, vamos a hacerle un funeral de primera a Perón y llevemos al poder a Amadeo Sabatini. Eso Luna lo ha contado ya en el 45. Es decir que no se la veía venir tampoco. Fuerte desconexión con lo que estaba pasando en las bases, ¿no? Lo que pasa es que Forja podía llamarse a sí mismo como un nacionalismo popular, pero ¿eso qué significa popular? Ellos no estaban en contacto con el movimiento sindical obrero, pertenecían a otros núcleos. ¿Quedan sobrevivientes del 17 de octubre? Ya es muy difícil. Mirá, hay gente que yo entrevisté hace más de 10 años, como Juan Clidas, el protagonista del
tipo que por primera vez tocó lo que después fue el bombo peronista. Eso nació en el año 44. Las murgas del Sindicato de la Carne de Berisso para recibir a Perón. Clidas tocó el bombo el 17 de octubre del 45. Espectacular. ¿Y Él lo hablaste con entrevisté él? hace más de 10 años. Obviamente ya no vive. Y eso pasó con muchos otros testigos, de Berisso, de Avellaneda. Habría que buscar, pero solo podría quedar alguien que haya sido Muy muy niño. joven. Claro. Joven. La hija de Cipriano, por ejemplo, sí. Alguien que era casi niña en esa época. Pero las personas que yo entrevisté eran veinteañeros en el 45. En ese momento. Porque había algunos cuantos que decían el 17 de octubre lo hizo Evita, el 17 de octubre lo hizo fulano, mentira. Pues yo lo pruebo en mi libro y por eso dice, yo hice el 17 de octubre, porque yo lo hice, porque yo organicé todo el movimiento de los frigoríficos. ¿Cómo terminó sus días Cipriano Reyes? Bueno, él hay algo siempre- que contás en el libro que es interesante, que en el 83 vota Alfonsín. Sí, no fue el único. Vos sabés que Cipriano tenía, digamos, equivalente. Cipriano era el gran caudillo de Berisso y más ampliamente también. Ahora, en Avellaneda había gente como Aníbal Villaflor, por ejemplo, que también votó a Alfonsín en el 83 y dijo, es que el peronismo, si lo conoces bien, no te da ganas de ser peronista. Eso dijo un descamisado del 45. Bueno, Cipriano, después de haber estado 7 años encarcelado por el peronismo, salió, reimpulsó el laborismo, pero ya su consigna sin odios ni rencores, su eslogan de unión nacional era muy poco atractivo para una nueva generación que buscaba lo contrario. Eran los años de que se venía la violencia Claro. violencia armada, la confrontación, la resistencia peronista con un sesgo más radicalizado. Así que en cierto modo se fue diluyendo esa fuerza política, pero él siempre siguió acompañando causas populares, se ha dedicado mucho a la literatura, ha escrito, publicado libros, y siempre dijo, estoy rodeado de amigos peronistas, porque yo soy así, pero con la dirigencia no. Y un poco el final del libro que cuenta que él dijo que volvería a hacer un 17 de octubre, pero lo haría contra Menem en los 90. Claro. ¿Notás diferencias en la forma en la que se estudió el peronismo en la universidad a lo largo de los años? Es una de las primeras cosas que me decías cuando arrancábamos nuestra charla, pensando sobre todo en que hubo periodos de gobierno peronista, pero también hubo periodos de prescripción, dictaduras, bueno, el exilio de Perón. Sí, lo que pasó cuando fue Perón derrocado es que había mucha evidencia de crímenes, de represiones muy fuertes que había habido durante el peronismo. Pero después vino unas nuevas represiones de la contra, y eso revitalizó en cierto modo al peronismo. Una nueva generación, muchos de ellos hijos de gorilas, vieron algo atractivo en el peronismo o en ser rebelde contra sus padres o como lo quieras llamar, y comenzaron a insertarse ahí, de manera que el peronismo, que antes implicaba cierta obsecuencia hacia las autoridades, pasó a convertirse en una forma de rebeldía antisistema. Se vinculó a la izquierda nacional, a otros sectores. Y surge ahí la visión edulcorada. En los años 60 una universidad muy brillante en la Argentina, y fueron en muchos casos universitarios los que revitalizaron al peronismo con esa versión edulcorada que ya en los años 70 una investigadora estadounidense decía, no, pero vine a investigar el mito de Evita y descubro que en realidad en las villas, la gente más pobre no vive apasionadamente todo esto, y los verdaderos debates apasionados están en la juventud de clase media. Es ahí donde se teje y se reelabora una y otra vez el mito sobre el peronismo. Después ha cambiado mucho con los años, pero de nuestros tiempos, post-dictadura, democracia y demás, lo que te puedo decir es que hay corrientes ideológicas o corrientes de opinión predominantes que determinan mucho lo que puede investigarse y lo que no. Y no muchos intelectuales tienen coraje para salir de eso. Entonces, durante muchos años nadie supo quién era Cipriano Reyes, o qué era el secuestro y la tortura en tiempos de Perón y Evita, o qué era la pobreza en tiempos de Perón y Evita, porque los laboristas protestaban, no porque por un capricho. Yo describo la existencia de villas miseria en tiempos de Perón y de Evita, donde nunca llegó la benevolencia del Estado peronista o de la Fundación. De eso no hay investigación prácticamente. ¿Y pudiste encontrar la punta del ovillo de cómo se fue generando el mito en los jóvenes de clase media que estudiaban el peronismo? Eso es más un estudio para los 60 y los 70. Y lo que vos ves en la gente que la vivió... Bueno, yo trabajé con Hugo Gambini, que escribí los primeros libros, que él tenía en eso una especie de doctorado, de ver generaciones que han estudiado el peronismo de distintas maneras.
Y él decía, había gente que fue antiperonista y que con el tiempo se convirtió al peronismo. Le pareció una opción nacional y popular, a pesar de los viejos errores, demás. Hay gente que venía de familia rica y terminó muriendo en Montoneros, en nombre del peronismo, y eran hijos de familias antiperonistas. Es bastante curioso lo que ha ido pasando, pero yo creo que ahí la clave está en la juventud bien alimentada, de clase media, con acceso a cierta holgura, podemos decir, de los años 60 y 70, que quizás cansada de esa vida burguesa, si se quiere, o con un legítimo deseo de rebeldía que todos podemos tener, descubrió en el peronismo una forma de rebelión antisistema sin interesarse demasiado por lo que había sido originalmente en los hechos. Muchísimas gracias, Ariel, por venir hoy. No, muchísimas gracias placer. a vos. Gracias. Para mí también. Ariel Kosic es licenciado y profesor en comunicación social, además de estar terminando su tesis para la licenciatura en historia. Escribió 2 libros junto al fallecido periodista Hugo Gambini: Las traiciones de Perón y Crímenes y mentiras, las prácticas oscuras de Perón. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.